Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno es estar conectado, poder pasar una experiencia más con ustedes en esta hermosa noche. Espero que me estén escuchando. Si hay alguna situación en particular, pueden, pueden, eh, pueden saludarnos, ¿verdad? Pueden avisarnos, ¿verdad? Y decirnos si se está escuchando bien o no se está escuchando bien. Eh, Estamos aquí desde la universidad. Estamos trabajando en nuestra tesis de maestría. Pero aún así queríamos conectarnos, queríamos estar con ustedes, queríamos compartir este tiempo de conexión con nuestro Padre Celestial. Así que si me dan la oportunidad, me permiten orar para iniciar este servicio. Eh, Estaré orando intensamente en esta hora para que Dios se glorifique de manera poderosa en este mensaje que va a traer nuestra hermana, la pastora María. Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios Padre, damos gracias en esta hora por el tiempo que hemos sacado y hemos dedicado, Señor, para ti, mi Dios amado. En esta hora nos reunimos como iglesia, Señor, para escuchar tu palabra en esta noche, Señor. Gracias una vez más, Señor, por la bendición de este día, Señor, por el día soleado extraordinario, pero también por el tiempo de lluvia que hubo en la tarde, Padre. Gracias, mi Dios del cielo, por cada uno de los hermanos que se conectan y que se van a estar conectando en este servicio, Señor. Padre, bendice y traernos una palabra extraordinaria como la has estado haciendo durante los últimos miércoles, Señor amado, hablando a nuestra mente, hablando a nuestro corazón, mi Dios del cielo, y que esta palabra sea una llena de bendición, que sea capaz de transformar nuestras mentes y nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos por aquellos que están delicados de salud en nuestra congregación, mi Dios del cielo. Sé tú derramando de tu sanidad, sé tú glorificándote una vez más en sus vidas, Señor amado, sanando y restaurando a aquellos que están delicados de salud, Señor. Padre, ahora estamos listos para escuchar tu así dice el Señor. Así que bendícenos de manera extraordinaria, Señor. Te pido esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Le dejamos la parte a la pastora Mariel para que se Amén. pueda bendecirnos ahora. Amén. Dios les bendiga, iglesia, Dios les bendiga, pastores. Una vez más aquí reunidos con el favor del Señor. Una vez más el Señor tiene una palabra para que nuestros corazones sedientos y cansados se puedan nuevamente refugiar en el Señor. Así que la palabra en esta noche es como un preámbulo, ¿verdad? A la Semana Mayor que ya está por comenzar. Y quiero invitarlos a que busquen en la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor en esta hora y les voy a invitar al libro de Josué, capítulo 5, versículos del 8 al 12. Josué, capítulo 5, versículos del 8 al 12. Y la palabra lee a la gloria trina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias porque sabemos que esta palabra, Señor, que has sembrado primeramente en mi corazón, será sembrada, Padre, en el corazón de mis hermanos, Padre. Que este estudio bíblico, Señor eterno,
toque y trastorne, Señor, y toque la fibra más íntima, Señor, de nuestro ser y de nuestro corazón, Señor eterno, y que trabaje aún en lo más profundo, Señor. Señor, llega también, Señor, a aquellos que aún no te conocen por medio de ella, Señor. Y Padre, permite que podamos, Señor, tomar este refrigerio, Señor, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y comenzamos con el tema. El tema sabemos que es volvamos a Gilgal. Gilgal, la definición que pude encontrar es comienzo. Gilgal es el lugar de cambio. Gilgal es el lugar donde todo comienza, el lugar donde Jehová, lo dice la palabra, quitó el oprobio y la vergüenza de la esclavitud de Egipto. Es un lugar de un nuevo renacer o nacimiento. Gilgal no era un nombre territorial específicamente o geográfico, como de costumbre aparece en las escrituras, sino que Gilgal fue el nombre al cual adquirió aquel lugar el día en que Jehová hizo la obra poderosa en aquel lugar, con ese pueblo. Gilgal era el lugar decisivo. Gilgal es el lugar de tomar decisiones, el lugar de cambios, el lugar de giros, donde tomamos un giro que puede cambiar nuestra vida para siempre, que no nos lleva hacia atrás, sino que nos lleva hacia adelante, todo lo contrario. Es un giro que nos hace impulsarnos hacia adelante. Es el lugar donde, por el contrario, dejamos muchas cosas atrás. Es el lugar donde dejamos de mirar atrás, es el lugar donde nuestros ojos comienzan a mirar hacia adelante. Gilgal tiene demasiadas definiciones que pudieran ayudarnos a comprender las escrituras, así que no solamente Gilgal era el lugar donde dejamos de mirar atrás, y no solamente el lugar donde hay un giro en nuestras vidas o un cambio en nuestras vidas. Gilgal era el lugar de ofrecimiento, era el lugar donde en total dependencia el pueblo de Israel se entregaba en las manos de Dios. Era un lugar de pactos. Creo que eran demasiadas las definiciones y pudiéramos predicar prácticamente un par de horas acerca de todas las definiciones que encontré. Pero vamos al contexto. El contexto en aquel momento era que en aquel lugar donde Dios ordenó a Josué, sabemos que Moisés ya había partido, ya había muerto y ahora el liderato le correspondía a Josué. Y en este caso, Dios le ordena a Josué específicamente que circuncide a este pueblo que había entrado a la tierra prometida. Este pueblo que entraba, ¿verdad? Era una generación que habían nacido en el desierto y que no habían sido circuncidados en el desierto. La Biblia no explica por qué razón, pero sí podemos recordar que la generación que sí había sido circuncidada no entró a la tierra prometida, no había podido entrar a la tierra prometida, primeramente por su desobediencia, por su incredulidad y por haber sido duros de corazón, duros de cerviz, por no haber oído a la voz de Dios. Pero ahora sus hijos, esta generación que sí está entrando, estos incircuncisos que sí están entrando, una generación que sí había oído, escuchado los milagros que Dios había hecho con su pueblo, pero que no había visto el castigo de Dios. Simplemente había oído de sus padres las maravillas que Dios había hecho con ellos. Y ahora estaban entrando y estaban siendo circuncidados para recordarles primeramente que eran un pueblo escogido, que eran un pueblo separado para él, pero no solamente eso, sino también para recordarles que habían sido rescatados de la esclavitud. Así que Gilgal abarca una promesa de bendición, una promesa para aquellos que nacieron en el desierto, pero que no habían visto el castigo, ni el poder, ni la mano de Dios, tal y como lo dice Deuteronomio 11:12. Comprendan hoy que no hablo con vuestros hijos, que no han sabido, ni oído, ni visto el castigo. Así que era para un pueblo que entraría en fe,
a la tierra prometida, aquellas palabras que el Señor le estaba dando a aquella generación incircuncisa que acababa de entrar a la tierra prometida en obediencia, habiendo cruzado el Jordán primeramente. Estas eran las palabras y estas eran las promesas que Dios le estaba dando a esta generación. Era un pueblo que había escuchado su voz cuando Jehová Dios le había dicho, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, la cual vas a poseer y a tomar y a hacerla tuya. Era una promesa de bendición por fe. Pasarán a poseerla, pasarán a apropiarse de esa bendición. Un pueblo que estaba entendiendo en obediencia que había cruzado el Jordán, pero que allí estaría, ¿verdad? En aquel lugar donde su corazón sería entregado completamente en obediencia a Dios, para que Dios hiciese como Dios quisiera hacer con cada uno de ellos. Así que allí en Gilgal, Josué también toma 12 piedras, erige en base a 12 piedras que simbolizaban no solamente la obediencia de ellos haber cruzado el Jordán, sino que también la forma en que Dios le manda a que preparen aquellas piedras. También hablaba acerca de la protección de un Dios todopoderoso. Les hablaba a aquel pueblo acerca de lo que Dios estaba haciendo o comenzando a hacer con ellos, y de todos los cuidados que Dios le estaba ofreciendo a aquel pueblo. Gilgal es el lugar donde Dios te dice: he quitado de ti el oprobio y la vergüenza. He quitado el oprobio y la vergüenza de Egipto. He quitado el oprobio y la vergüenza de aquello que atrás, en un pasado, tú y yo éramos, pero que ahora el Señor nos dice: volvamos a Gilgal. Así que allí en Gilgal ocurrieron algunas celebraciones que apuntaban a nuestro encuentro con una bendición eterna. Proféticamente hablando, allí en Gilgal ocurrieron muchas cosas, pero entre ellas, ¿verdad? Fueron circuncidados los varones. Sabemos que las naciones que rodeaban en ese momento a la tierra prometida eran naciones que, por medio de aquellos portentos y de aquella mano poderosa que Dios había permitido que se dividiese en dos aquel Jordán y que el pueblo pudiese pasar en seco, aquello que habían oído aquellas naciones comenzaron a temer al Dios de Israel, comenzaron a tener temor, comenzaron a tener miedo de la mano poderosa, ¿verdad?, que estaba guiando a este pueblo. Así que en todo momento Dios tuvo el cuidado. Dios le da esta orden o esta ordenanza a Josué de circuncidar al pueblo, pero no sin antes permitir que los enemigos y que las naciones circundantes, debo decir, eh, estén en temor, ¿verdad?, de esta nación de Israel. Así que, por lo tanto, aquel mandato que le estaba dando Jehová Dios a Josué en este momento de que circuncidase, voy a dar la definición de circuncisión. Es un pequeño corte de piel que simboliza pertenencia al pueblo de Dios, pero que traía consigo una debilidad por muchos días. Así que Dios ya estaba teniendo cuidado de su pueblo. Aquella debilidad que estaba sintiendo aquel pueblo, que no era por un día ni por 2 días, sino por varias semanas, lo dice la palabra, tal vez algunas 3 semanas, donde ellos tenían que completamente depender de Dios. Debían aprender a depender completamente de Dios, del cuidado que Dios tendría, de que Dios los protegería en ese tiempo donde estaban sanando de su debilidad. No solamente de su debilidad, sino que debían aprender a depender absolutamente de Dios. Así que también esta circuncisión, cuando la llevamos a la parte espiritual o a lo que queremos trabajar en esta noche, la circuncisión del corazón. Esa es la circuncisión que nos hace entender qué tan débiles somos
aquello que Dios estaba tratando de hacerle entender al pueblo, de que en medio de su debilidad debían aprender a depender de Dios, debían conocer que era Dios el que los estaba guiando, que era Dios el que estaba trabajando con ellos, y que hoy a ti y a mí nos enseñan en medio de nuestra circuncisión de nuestro corazón a depender total y absolutamente de Dios, a saber que Dios tiene unos cuidados en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros momentos de dificultad. Tú y yo tenemos que aprender a que tenemos un Dios fuerte, un Dios celoso, un Dios que nos guarda, un Dios que nos cuida, un Dios que provee, un Dios que nos enseña a depender absolutamente de Él en medio de nuestra debilidad. Así que la palabra también lo dice: circuncidaos vuestros corazones y no vuestros prepucios. Aquello que Dios estaba tratando de trabajar con el pueblo de Israel, y que cuando lo traemos al tiempo de hoy y a lo que Dios quiere trabajar contigo y conmigo, que circuncidemos nuestro corazón, es que cortemos con todo aquello que obstruye la obra maravillosa que Dios está haciendo contigo y conmigo. A veces pensamos que no es tan necesario. A veces creemos que ya Dios hizo la obra completa, que ya hemos cruzado el Jordán en obediencia, que ya hemos erigido las piedras y que tenemos una protección que Dios nos la está proveyendo. Pero sin embargo, el Señor nuevamente vuelve y nos dice: hay cosas que cortar, hay cosas que hay que seguir trabajando en nuestro corazón. Pero qué bueno que el Señor en esta hora vuelve y recuerda, vuelve y nos dice que Él está obrando en nuestros corazones, que Él está trabajando en nuestros corazones, que Él está haciendo la obra en nuestros corazones, que no nos ha abandonado, que no nos ha dejado solos, que en medio de todas nuestras debilidades nos está dando una vez más una oportunidad de un nuevo trato cada día, de acercarnos a Él, de depender completamente de Él. Segundo punto que Dios quiso trabajar allí en Gilgal. Segundo punto fue que luego de que ellos hubiesen sanado, luego de que sanaron de aquella circuncisión, celebraron la Pascua, celebraron lo que les recordaba la noche en que habían salido de Egipto en obediencia, la noche en que Jehová Dios le dijo: maten un cordero, pongan en los dinteles de sus puertas la sangre que los cubrirá, la sangre que hará un distintivo ante la muerte que estaría pasando por aquel lugar. Sabemos que la noche en que Dios le había hablado a Moisés que sacaría a su pueblo de Egipto con mano dura, con mano fuerte y con mano poderosa, Dios le dio una ordenanza al pueblo de Israel. Por medio de Moisés le dijo que mataran un cordero, que esa sangre que mataran, de este cordero que mataran, tenían que pasarlo por los dinteles de las puertas, por los dinteles de sus ventanas, porque en aquella noche el ángel de la muerte pasaría por aquel lugar. Pero si la muerte en ese instante venía y se topaba con esta sangre que estaba cubriendo esas puertas, que estaba cubriendo esas dinteles, que cubría sus ventanas, que no podía penetrar a tomar la vida del pueblo de Israel, de sus hijos, de aquellos que estaban siendo marcados, sellados con aquella sangre, entonces la muerte no entraría en aquel lugar, porque aquella sangre los estaba cubriendo, cubría en aquella noche a su pueblo, porque al día siguiente Dios con mano dura y con mano fuerte sacaría a su pueblo de Egipto y los traería a la libertad. Los traería a la libertad, lo que tú y yo hoy en día somos en Cristo, a la libertad que Cristo nos ha ofrecido, porque la muerte en aquel momento se retuvo ante aquella sangre. La muerte se retuvo, la muerte en aquel momento no pudo tomar a los hijos de Israel, la muerte en aquel momento no pudo penetrar a las casas, no pudo entrar en los hogares, no pudo llevarse a los primogénitos en aquel momento. ¿Cuánto más?
cuánto más la sangre de Cristo, que nos ha dado la libertad, ofreciéndose a sí mismo por nosotros. Saben que la decisión de hacer la voluntad del Padre, de someterse al Padre, de ejercer la encomienda en obediencia al Padre, comenzó en el cielo con una sola frase: heme aquí, envíame a mí. Continuó en el ministerio, porque cuando Cristo vino simplemente caminaba por las calles y simplemente le decía a los que podía ver, a los que observaba y a los que le observaban: ven y sígueme. Y eso era todo. Eso era todo lo que aquellos que le oían y le veían necesitaban para poder seguirle. No obstante, Jesús prosiguió a un Getsemaní. Llegó a un lugar de agonía. Llegó al lugar donde aquellas gotas, como dice la Escritura, de sudor como de sangre, aquel que podía sentir que tu peso y mi peso, el peso de tu pecado y de mi pecado, que ya lo estaba sintiendo desde aquel lugar, pero que asimismo decidió ofrecerse. Asimismo decidió decirle al Padre: Padre, si tú quieres, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquel que se estaba ofreciendo, aquel que en Getsemaní agonizó por ti y por mí, porque era necesario aquel Getsemaní. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos llegar a un Gilgal, para que tú y yo pudiéramos circuncidar nuestro corazón. Era necesario aquel Getsemaní. Después de aquellos días, dice la Escritura, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, para nunca más acordarme de sus pecados y sus transgresiones. Gilgal, un cambio, un nuevo nacimiento. Volvamos a Gilgal. Y el comienzo fue tal que al día siguiente de su Pascua, dice la Escritura, que al día siguiente de ellos celebrar su Pascua, comenzaron a comer del fruto de la tierra que Dios le había prometido, aquella tierra que dice la palabra que fluye leche y miel. El maná cesó en aquel instante, llegó la bendición, porque Jehová lo había prometido, porque la tierra que pasas a poseer es tierra de vegas y de montes, es tierra en que beben agua de la lluvia del cielo, es tierra que cuidadosamente Jehová tu Dios te ha entregado. Tierra donde los ojos de Dios están siempre sobre ellos, donde los ojos de Jehová están desde el principio del año hasta el fin. Por cuanto hemos tenido la libertad para entrar a un lugar de honor. El lugar de honor lo preparó el Señor. Ese fue el camino que nos fue preparando el Señor, el lugar de honor, el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra Pascua. Así que entremos por el camino nuevo, el camino en que somos guiados por el Espíritu, con aquel solo sacrificio que te dio a ti y a mí un giro y que nos hizo renacer de nuevo, que escribió algo hermoso en tu corazón y en mi corazón, circuncidándolo, quitando la vergüenza y quitando el oprobio, y que está ahora mismo sentado a la diestra del Padre. Y a veces pensamos, entonces, ¿por qué la lluvia se ha detenido en mi casa o en mi vida o en la vida de los míos? Y es que muchas veces tú y yo nos hemos detenido porque no comprendemos lo mucho que necesitamos y dependemos de Dios. Hay momentos donde no comprendemos que dependemos absolutamente de Dios. Y pasamos por, como nos decía nuestra pastora el domingo, pasamos por temporadas donde sentimos que la lluvia se detiene, donde sentimos que la bendición se detiene. Y no es porque Dios la haya detenido, es porque nosotros mismos
nos hemos detenido en el camino. Es porque nosotros mismos no estamos comprendiendo que Dios lo que espera de nosotros es una total y absoluta dependencia. Si Dios Padre se permitió a sí mismo dar a su Hijo por ti, era para darnos un guía en este nuevo camino. Era para darnos y entregarnos al Espíritu Santo de Dios en este nuevo camino. Entonces es necesario que obedezcamos la voz del Espíritu, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, que amemos a Dios con toda nuestra alma, que nos sometamos a Dios, que nos sometamos al Espíritu Santo de Dios, que caminemos conforme al Espíritu de Dios y que esperemos esa lluvia temprana y esa lluvia tardía, porque ciertamente recogeremos del grano y comeremos de ese fruto y nos saciaremos. Así que, iglesia, crucemos en obediencia, crucemos el Jordán, volvamos a Gilgal. Dios se mostró delante de todos los enemigos de Israel como un Dios temible. Y cuando estas cosas sucedan, así mismo se mostrará delante de los tuyos, delante de tu casa, delante de tu vida, porque Dios simplemente está esperando que circuncidemos nuestro corazón, que quitemos lo que impide el acercarnos cada día a Dios y que nos acerquemos a Dios, porque para eso envió a su Hijo a la cruz, para darnos ese acceso, para que ese velo fuese rasgado en dos, para que tú y yo pudiésemos entrar al lugar santísimo, para que nos acercáramos, para que le dijéramos al Señor lo que hay en nuestro corazón, lo que, lo que no le agrada. Muchas veces no escuchamos la voz del Espíritu, muchas veces caminamos en este camino, cometemos errores en el camino. Y ciertamente a veces el Espíritu nos está hablando, nos está indicando, nos está diciendo no vayas por este lado, ve a la izquierda o ve hacia adelante. Y a veces nosotros como que giramos un poquito hacia la izquierda o un poquito hacia la derecha. Ciertamente el Señor nos quiere ver mirando hacia adelante, no volviéndonos atrás, no mirando hacia atrás, no mirando hacia un pasado, porque Él quiere bendecirnos. Él quiere que el fruto lo recojamos, pero que caminemos en obediencia y que permitamos que el Espíritu de Dios trabaje cada día en nuestros corazones, trabaje cada día en nuestras vidas, trabaje cada día con nuestro carácter, trabaje cada día con nuestra voluntad, trabaje cada día con lo que a Dios no le agrada, pero que a veces no se lo permitimos, que en ocasiones no le permitimos a Dios que lo trabaje, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que esa partecita que hay en nuestro corazón no la estamos dejando trabajar o no estamos dejando trabajar a Dios en nuestro corazón. Volvamos a Gilgal para que Dios se muestre cada día a nuestro favor. Josué mismo, en los últimos capítulos del libro de Josué, se acercó al pueblo y ciertamente les deja saber: escojan ustedes a quiénes le van a servir o a quién le van a servir, si a los dioses a los cuales sirvieron sus padres en Egipto, cuando estuvieron al otro lado del Jordán. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mientras leía esto último que está en la palabra del Señor, que está en el capítulo 23 de Josué, sabemos que hay cosas que Dios tiene que trabajar cada día en nuestras vidas. Y recordaba nuevamente esa alabanza que dice: Señor, si acaso se me nubla la pasión por tu mirada,
si acaso mi visión se está nublando, si acaso se me olvida o se me escapa algo o algo que no te esté agradando en mi vida, llévame nuevamente a la cruz, llévame nuevamente al madero, que pueda yo ofrecerme, Señor, que como ese Gilgal, donde nos ofrecemos en un sacrificio, porque era el lugar donde nos ofrecemos en sacrificio. Si acaso a mí se me está olvidando ofrecerme delante de ti en sacrificio, si acaso se me está olvidando ir delante de tu presencia para que tú sigas obrando en mi vida, llévame nuevamente al madero, Señor. Llévame nuevamente a ese lugar donde comenzó nuestra amistad, para que sigas quitando todo aquello que no te agrada. Y que el giro que puedas dar en mí, Señor, sea para volver a mirar adelante, para volver a mirar hacia la cruz, para que mis ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe. Hasta aquí mi parte. Y que el Señor les continúe bendiciendo. Amén, amén, amén. Gracias, Mariel. Gracias por esa palabra de bendición por sobre nuestras vidas que nos hacen volver a Gilgal, que nos hacen volver a la cruz, ¿verdad? Aquí, mientras escuchábamos esta palabra, ya sea mis notas, ¿verdad? Y qué importante es el hecho de saber qué significa la circuncisión, ¿verdad? De nuestros corazones. Es esa dependencia absoluta en medio de nuestra debilidad, saber que y reconocer que nosotros dependemos absolutamente de Dios, que somos su pertenencia, que somos suyos y por tanto podemos descansar en Él. Pero si en medio de las circunstancias de la vida se nos olvida a quién pertenecemos o de quién dependemos, nosotros necesitamos urgentemente que volver a Gilgal, ¿verdad? Que volver a esa cruz donde fue sacrificado el cordero inmolado. Fíjense que ellos celebraban la Pascua rememorando ese evento extraordinario que ocurrió en Egipto, ¿verdad? Esa plaga de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos. Pero ciertamente esa sangre que cubrió sus tinteles hoy cubre nuestras vidas, pero no de un simple cordero, un animal, ¿verdad? Sino de nuestro Señor Jesucristo, que es ciertamente el cordero perfecto que entregó su vida. No lo mataron, Él entregó su vida para que su sangre nos cubriera de todo pecado y nos diera vida. Fíjense que también nos libra de la muerte. Por eso es que nosotros celebramos la Pascua, por eso es que celebramos la Semana Santa, que eso es lo que significa, ¿no? El momento del sacrificio. Y ese sacrificio nos permite y nos da una entrada de honor. Esa entrada de honor se llama vida eterna, vida eterna. Así que gracias, Mariel, gracias por llevarnos a recordar, a afirmar nuestro compromiso, nuestro pacto, el saber que sus leyes y recordar que sus leyes están grabadas en nuestras mentes y nuestros corazones. El Espíritu Santo mismo es quien las graba. Y si en ocasiones se nos olvida, mira, tenemos que volver al lugar de encuentro con Él. Así que gracias. Les recordamos ya para finalizar, ¿verdad? Este viernes 22 de marzo a las 7 de la noche tenemos nuestro culto evangelístico de impacto en la cancha de Cañabón, en el pueblo de Barranquita, bien cerquita a nuestro templo, ¿verdad? A unos minutos de nuestro templo, así que no es tan distante. Así que si usted está cercano al área, está invitado a escuchar la palabra del Señor. Hay una palabra de bendición para su vida. Jesús es el amigo de los marginados. Ese es el tema de esta noche, de esa noche. Así que desde las 7 de la noche vamos a estar allí proclamando la palabra del Señor. Bendición y vida eterna por sobre todo aquel que le escucha, ¿verdad? Y que cree y confía en su nombre. Asimismo, este domingo iniciamos, ¿verdad? Lo que será la Semana Santa, recordando, ¿verdad? Conmemorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Este domingo comenzamos con lo que serán las 7 palabras expresadas
de Jesús, ¿verdad? Desde la cruz. Para eso tenemos 7 hermanos ya preparados, listos. Cada uno va a tener la exposición de 7 minutos, ¿verdad? Cada uno de ellos para poder compartir con la iglesia y con todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan la palabra del Señor, ¿verdad? Expresada desde la cruz y lo que eso significa para nosotros hoy, porque las palabras de Cristo expresadas en ese momento y recogidas en la palabra del Señor tienen un significado para nosotros hoy, ¿verdad? Y que cumple su propósito hasta la eternidad, hasta que nos encontremos con Él. Así que les invitamos a todos los que nos están escuchando. Iniciamos a las 10 de la mañana. No hay escuela bíblica. Queremos tener un servicio dedicado a esto, ¿verdad? Para disfrutar, desmenuzar y atesorar lo que dice Cristo desde la cruz para nosotros hoy. Asimismo, el próximo Viernes Santo tenemos un predicador invitado. Comenzamos a las 10 de la mañana. El director de Jóvenes Nacional, Julio Peña, reverendo Julio Peña, estará con nosotros. Así que le invitamos, ¿verdad?, a todos los amigos que también nos acompañen en la casa del Señor. Y el domingo de resurrección celebramos, ¿verdad?, que Cristo no está muerto, sino que vive y nos da vida juntamente con Él. Para esto también tenemos un amigo y colega invitado, Carlos Vélez, que viene desde Lares, Puerto Rico. Así que va a estar compartiendo con nosotros el mensaje de resurrección, de celebración. A las 10 de la mañana también no hay escuela bíblica para ser incisivo, ¿verdad?, directo con el mensaje de salvación para las vidas y ¿verdad?, de afirmación para nosotros los creyentes. Así que nada, reciban un fuerte abrazo de sus pastores, sigan orando por nosotros, sigan orando los unos por los otros, ¿verdad?, por todos aquellos que están quebrantados de salud, que están pasando por necesidad, que están pasando por conflictos, por dolores. Recuerden que Cristo nosotros dependemos absolutamente de Él, dependemos absolutamente de Él. De Él provienen todas nuestras fuerzas, de Él proviene nuestra sanidad, de Él proviene toda nuestra salvación. Así que sigamos fortaleciéndonos unos a los otros y nos vemos con el favor del Señor este viernes a la gloria del Señor. Así que reciban un fuerte abrazo a todos y tengan muy buenas noches. Dios les guarde. Bye bye.